me pongo a la entera disposición para complacer y obedecer a vuestra majestad. Y lo cierto es que no hubo entendimiento. Carlos V acabó la dieta con una afirmación retórica imperial por la cual estoy determinado en emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma, porque sería vergüenza a mí y a vosotros que sois la noble y muy nombrada nación de Alemania, que en nuestro tiempo no tan solamente herejía, mas ni suspición de ella ni disminución de la religión cristiana por nuestra negligencia quede después en los corazones de los hombres. Afirmación muy rotunda en la que efectivamente se acaba con una declaración específica de Carlos V sobre Lutero como hereje, ordenando que se quemen los libros y contradiciendo de alguna manera los consejos que en ese momento recibía del embajador en Roma, que recibía el emperador de don Juan Manuel, embajador en Roma, que le recomendaba utilizar de alguna manera a Lutero, que Lutero podía serle útil, porque le daba mucho miedo al Papa, es lo que decía el embajador, Lutero generaba mucho miedo en el Papa, y el trasfondo regalista antirromano que ciertamente estaba presente en el pensamiento de Lutero podía serle útil. De hecho, esta conciencia regalista, esta conciencia de que podía servir el pensamiento de Lutero en las relaciones conflictivas entre España y los pontífices, la figura de Lutero podía serle útil. Créanme, fue una sombra que estuvo permanentemente presente en la idea, en el concepto que Carlos V tuvo del luteranismo. Lo cierto es que a partir de la dieta de Worms, la persecución la quema de libros de Lutero fue un hecho incuestionable del que se hace eco Alfonso de Valdés, que escribe que después de la publicación de la proscripción, los libros de Lutero se venden, se queja él, se venden impunemente por doquier. El mal se podría haber conjurado en inestable beneficio para la cristiandad si el pontífice no aborreciera el concilio general, si antepusiera la salvación pública a sus comodidades personales. Si Dios no remedia nuestros males, decía Alfonso de Valdés, la república camina hacia su perdición. La república entendida obviamente como la res pública, camina hacia su perdición. Lo cierto es que en ese momento efectivamente están llegando libros de Lutero, hay una auténtica ofensiva con editores como Froben lanzando claramente editando obras en textos de Lutero con las primeras traducciones en castellano de obras de Lutero. ¿Cómo actuó la Inquisición? La pregunta es, bueno, y en estos años 20 que estamos hablando, en los primeros momentos, ¿cómo actúa la Inquisición? La Inquisición no fue inicialmente especialmente dura con el luteranismo, porque no lo vio como problema trascendental. El luteranismo en esos momentos se estaba dibujando. El problema en ese momento era esencialmente el fraile, era Martín Lutero. Y lo cierto es que los primeros procesados por luteranismo, por la Inquisición, les recuerdo con inquisidores generales, los primeros a los que me refiero son Adriano de Utrecht y Manrique, el inquisidor Manrique, decía que los primeros afectados por la represión son sobre todo mucho foráneo, mucho extranjero, mucho alemán, francés, Melchor de Württemberg, Cornelio de Gante, personajes que fundamentalmente son bohemios
y se les persigue más que por sus doctrinas luteranas, por xenofobia, porque son extranjeros y porque en cualquier caso sirven para propagar una imagen que esencialmente lo que vende, lo que en ese momento nadie ha leído intelectualmente la doctrina luterana, no está remotamente metabolizada en España, pero sí que hay un anticlericalismo ambiental al que presuntamente se vincula con Lutero. Lutero, pues eso sí que lo dicen los luteranos. Lutero es el que ha dicho que los sacerdotes pueden casarse, es el que ha denunciado las corrupciones, la mala vida en la Roma de los papas. Eso impregna el ambiente, pero sin realmente convertirse ni remotamente todavía en doctrina propiamente que incida ciertamente en España. No hay que olvidar, por otra parte, que en ese momento, repito, década del 20, los 20, en ese momento España ha muerto Cisneros. Cisneros ha generado eso que llamamos la Reforma Católica, una exaltación de la religiosidad interior. No olviden la fascinación que Lutero tuvo por la Beata de Piedrahíta, por las primeras beatas, la Beata de Piedrahíta, Juana de la Cruz, que representan justamente los comienzos de una espiritualidad interior que luego se torcerá y se convertirá en el perseguido alumbradismo. Pero todavía no es alumbradismo, es recogimiento, no alumbradismo. El erasmismo en ese momento está plenamente legitimado. Los miembros de la corte, el entorno de la corte de Carlos V está identificado con el erasmismo. Y de hecho, figuras como Gatinara no muere hasta 1530. Alfonso de Valdés, obviamente erasmista, los comentarios que antes les he hecho eran típicos de erasmista. Alfonso de Valdés no se muere hasta 1532. Por lo tanto, los años 20 son años en los que el erasmismo, el propio Erasmo tarda en condenar a Lutero. Lo condena mucho antes Vives y Muro que el propio Erasmo. Y la actitud de Carlos V en ese contexto, posibilismo. Carlos V en este momento juega Dieter de Spira, juega todavía y es un punto trascendental en la dialéctica entre Carlos V y Lutero. La Dieta de Augsburgo con Melanchthon, que era el hombre de Lutero, el hombre más liberal, el hombre más abierto, el hombre más dispuesto a un pacto, a un consenso con el mundo católico. Pues repito, en la Dieta de Spira de 1530, año trascendental porque es el año en el que pudieron conciliarse los luteranos y los católicos. Los luteranos en ese momento, repito, a través de Melanchthon, están dispuestos a aceptar la misa, los sacramentos, hasta el poder pontificio. Las conversaciones se atascan en el tema de la justificación por la fe, evidentemente, pero incluso se llega a discutir en 1530 el tema del celibato eclesiástico. Y lo cierto es que la Confesio Augustana, la salida de esa dieta de 1530, es frustrante porque efectivamente las intenciones por ambas partes fueron conciliadoras. Hubo intentos de lo que alguno ha llamado bricolage teológico, una especie de arreglo teológico, que repito, no prosperó, y que realmente en los últimos años, desde Roma, el Papa, en 1980, Juan Pablo II, en su viaje a Alemania, se refirió repetidas veces a lo que pudo ser, nostálgicamente se refirió a esta
confesio augustana, esta ocasión de conciliación, con frases como: hemos empezado a descubrir los lazos profundos que nos unen en la fe y que fueron deformados por polémicas pasadas. Si después de 450 años católicos y luteranos pudiéramos hacer una valoración histórica más exacta de aquel documento, se habría dado un paso importante hacia la unidad. Les estoy hablando de 1980. Si hace 400 años no tuvo éxito el puente entre católicos y luteranos en la Confesión de Augsburgo, es evidente que los pilares del puente continúan sólidos sobre el río común. Los fundamentos de nuestra fe común son profundos. El diálogo intenso que de un tiempo a esta parte, y siguiendo la normativa del Vaticano II, hemos empezado con los luteranos, está demostrando que estos fundamentos comunes de nuestra fe cristiana son verdaderamente sólidos y profundos. Creo que el texto es absolutamente obvio, muy claro. Segunda cuestión, segundo tiempo que les proponía, segundo periodo, años 30, situémonos en la década de los 30 del siglo XVI, la trayectoria de Lutero hacia el luteranismo, es decir, del problema Lutero al problema doctrinal, al problema general del protestantismo. Evidentemente, en los años 30 el crecimiento del luteranismo empieza a hacer carne, el verbo se hace carne, y se hace carne a través del nacionalismo germánico, como les decía antes, se hace carne, como no, a través del emergente capitalismo que va a generar el problema social campesino con el que lidiará Lutero y que, como saben, convertirá o desviará la presunta reforma del pueblo a la reforma de los príncipes. Acabará, en definitiva, apoyándose políticamente en los príncipes para solucionar la cuestión social que a caballo del problema religioso se desarrolla en el mundo alemán. Y ahí tienen naturalmente la escalada mediática, la papelera imprenta. No sería concebible Lutero, el reformismo, la reforma protestante, si no supiéramos la incidencia enorme que tuvo en ese momento la difusión de la imprenta. Pero no solo crece el luteranismo, pero ¿por qué novedades se producen importantísimas en ese momento, década de los 30? Primero, la ruptura interna del erasmismo. El erasmismo hasta los años 30 era una doctrina, era la alternativa liberal, políticamente correcta, apoyada, legitimada por los consejeros de Carlos V, pero a partir de 1527, saqueo de Roma, Clemente VII, enfrentamiento militar con críticas feroces, como saben ustedes, que se hacen a la violencia militar en Roma. El saqueo de Roma, una cosa. Y dos, el divorcio, separación de Enrique VIII, va a romper completamente la unidad interna del erasmismo. ¿Por qué? Pues porque los hasta entonces liberales, consensuadamente liberales, había consenso en la postura, era fácil, porque era una postura epidérmica, que no entraba, digamos, en el compromiso político. A partir de esos dos hitos, tienen que mojarse, tienen que comprometerse, tienen que definirse entre la Iglesia o el Estado. Y naturalmente se definen, no de la misma manera, pero se definen. Ahí tienen ustedes a Tomás Moro, que se convierte en el coherente, en el hombre coherente que lleva hasta el final la convicción de la denuncia de la separación de Enrique VIII, y acaba muriendo en 1535, si no recuerdo mal. Tiene Navides, que adopta una actitud mucho más prudente, pese a la amistad extraordinaria que tenía con Catalina de Aragón. Se moja, pero se moja menos, y lo cierto es que acaba retirándose a Brujas discretamente. Eso sí, con relaciones a partir de ese momento muy tensas con el propio Erasmo. Y Erasmo
No, Erasmo no fue hombre de compromisos. Erasmo fue hombre de declaraciones retóricas, pero refleja muy bien las ambigüedades de un cierto pensamiento liberal. El erasmismo se rompe por dentro y naturalmente va a ponerse inmediatamente en la situación de ilegitimidad, va a entrar en crisis en los años 30. El propio Erasmo morirá en 1536. Por otra parte, se produce otro hecho también interesante en los años 30, la reconversión de ese espiritualismo interno con presencia femenina importante, que les hablaba del cisnerianismo de los años de Cisneros, del recogimiento espiritual al alumbradismo. Hay un momento determinado en el que esa espiritualidad interior, repito, muy postulada, muy defendida por mujeres, acaba deslizándose hacia el terreno de lo que don Julio Carbaroja llamó con razón la bohemia religiosa, una bohemia infrenable en la que fundamentalmente ya no se penaliza la ideología, sino que se penaliza la excentricidad, Y en ese marco tienen ustedes ya los primeros procesos de alumbradismo con las primeras mujeres procesadas. Tienen a María Cazalla, tienen a Isabel de la Cruz. Empieza, por lo tanto, la frontera de la ilegitimidad, tanto del erasmismo como del alumbradismo, empieza a producirse en ese momento. Y la Inquisición empieza a ser sensible a esta situación, y la Inquisición vive años de mistificación, de confusión identitaria, que es un tema que a mí me ha obsesionado mucho. El tema de que la Inquisición empieza a acusar a una serie de personas y les acusa, y no sabe muy bien la Inquisición, les acusa de erasmistas o de luteranos o de alumbradismo. Se confunden las tres identidades. Tienen ahí a Juan de Vergara, nada menos que Juan de Vergara, el hombre que había sido el hombre de confianza, o uno de los hombres de confianza de Cisneros, que es procesado por... Y se le llama, en un momento determinado, fino luterano endiosado, lo cual a Vergara le pone de los nervios. Yo luterano, pero hábilmente lanza una frase que es muy significativa. Dice, yo no soy luterano, pero no entiendo qué ha pasado, que antes, cuando Lutero solo se vinculaba a la reforma de las costumbres, la gente lo asumía, la gente lo tenía bien considerado. No entiendo por qué ahora esta obsesión antiluterana. Él, por otra parte, lo que más le irrita a Vergara es que lo confundan con alumbrados, porque él tenía una concepción del alumbradismo vinculado al mundo femenino profundamente machista, si me permites la expresión, profundamente misógino, con ignorantes mujercillas. ¿Cómo me vas a confundir a mí con el alumbradismo femenino? Ignorantes mujercillas, por favor. La herejía tiene sus clases. Y yo soy de la clase alta, viene a decir Vergara. Evidentemente, a la propia María de Cazalla, en el proceso de María de Cazalla, también se le acusa de defender ideas propias de luteranos. Fíjense que tiene idea clara de lo que representa el luterano. Probablemente no la tienen los inquisidores, pero evidentemente son herejes, y todos los herejes, al fin y al cabo, hay que meterlos en el mismo saco. En cualquier caso, son sentencias suaves las que tienen. La Inquisición en este momento procesa, pero con sentencias suaves. La sentencia más dura fue al librero Juan del Castillo, procesado por la Inquisición de Toledo en 1539, que lo condenan a muerte en ese momento, en años 30, y lo condenan a muerte por la condición de librero, es decir, el problema que supone efectivamente la difusión directa de las obras de Lutero. Es el momento, no olviden, los años 30, también fundamental, la evolución, la trayectoria de Juan de Valdés. Juan de Valdés era erasmista o era luterano. Esto genera unas polémicas tremendas y
el profesor, mi amigo González Novalín, que nos honra aquí con su presencia, podría hablarnos muchísimo de Valdés, de Juan, no de Alfonso, el hermano, Juan de Valdés. Juan de Valdés, a partir de 1529, ya es puesto en sospecha y se va a Viterbo, Nápoles, y se intenta, digamos, solucionar su vida. El luterano es erasmista, créanme, la identidad, las fronteras identitarias son enormemente difíciles de establecer. Eso es lo que a mí precisamente me apasiona. ¿Quién fija las señas de identidad de si fulanito era luterano o no? ¿Era erasmista o era alumbrado? ¿Quién la fija? ¿Las declaraciones de los propios procesados? Las declaraciones de los propios procesados nos pueden servir de referencia para identificar qué era esta persona. Aquí tenemos que utilizar las sentencias de la Inquisición. Lo que dice la Inquisición es lo que hay. Si la etiqueta inquisitorial es esta, es lo que hay que asumir. No lo sé. Los historiadores, insisto, están enormemente divididos. Antonio Márquez, el libro de los alumbrados. Antonio Márquez tiene muy claro quiénes son los alumbrados y en ningún momento tienen nada que ver con el luteranismo. Lo tiene clarísimo. El maestro Batallón, Erasmo de España, maravillosa obra, Erasmo de España, erasmistas, punto. No hay nada más que hablar. Pero ustedes léanse a Ángela Selke o léanse a Nieto y para ellos todos son protestantes. Hay una absoluta y total. Mi inolvidable amigo, nuestro amigo José Ignacio Tellechea. Tellechea establecía la diferenciación. Tenía muy claro Carranza había sido objeto de la conjura, el inquisidor Valdés, no era protestante. Y de hecho, la sentencia final en Roma no lo estima así, aunque vivió toda su vida con la sombra, digamos, de la sospecha. Pero en cambio, para el padre Tellechea tenía muy claro que los autos de fe de 1559, ya muerto Carlos V, los autos de fe de Valladolid y de Sevilla, los herejes habían sido condenados por protestantes porque lo eran protestantes. ¿Por qué? Eran protestantes, lo decía la Inquisición, eran protestantes. Siempre se planteo los problemas de identidad que tenemos al respecto. Tercer tiempo, y les prometo en un momento pasarme del tiempo asignado. Tercera etapa. La tercera etapa, años 40. La cosa empieza a complicarse. Este periodo, si quieren un título, pues la ruptura explícita, formal, del emperador con el protestantismo. ¿Qué pasa en los años 40? En los años 40 pasa, en primer lugar, el relevo generacional.